Vale, perfecto. Gracias, Silvita. Además, muy concisa, excelente, aportando lo que no habían aportado tus compañeros, que tú podías añadir de tu tarea. Excelente. Lo demás, podéis ir mirando vuestra tarea o siendo conscientes de vuestra tarea de lo que habéis hecho mientras avanzamos en la clase. ¿Vale? Como digo, no es ver si está bien o está mal, no es una respuesta única. ¿Vale? Podéis tener otros textos, podéis tener alguna otra idea. ¿Vale? De todas maneras, al final de la clase, de manera breve ya sabéis, si hay algo que ha quedado en el tintero que tenéis y decís, yo quiero compartir esto, lo podréis hacer al final de la clase también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar siguiendo con esa línea y ya con esto completaríamos esa etapa en la que nos encontramos ahora, que es la tentación dentro de ese diálogo entre la serpiente y el ofidio y la varona, la decisión que toman, que ya lo estuvimos viendo, pero en este caso, ¿qué hace Yeshua? ¿Qué hace Jesús cuando él es tentado en el desierto? En otro contexto, recordemos, también lo hablamos en la última clase, que Yeshua, Jesús, también fue tentado en el mismo momento de su muerte. Cuando él está clavado, le dicen, si eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, desciende y creeremos. O sea, fijaros porque aún va más allá, ¿no? Si bajas ahora sí vamos a creer. Nos lo vamos a creer. Entonces, claro, imagínate decir, mira, si creen que soy el Mesías, se salvan. No, pues, o sea, no muero, pero se salvan. Es aún más rebuscado casi, un poco más, se hila más fino en las tentaciones que sufre en el mismo momento de estar clavado. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ir viendo las del desierto y básicamente la idea de fondo que tenemos en las del desierto la vamos a tener en Getsemaní y la vamos a tener cuando él está muriendo. ¿Vale? Lo mismo a lo largo de toda su vida. Y en algún otro episodio que también lo mencionaré, también aparece. Es decir, es una tentación, yo te diría que constante, y la tentación de fondo es la misma que tenemos en el jardín y es, te diría, la misma que tienes tú y que tengo yo en el momento que se nos presenta la tentación. Bien, apunta a uno de los deseos que Dios puso en el ser humano. Bien, como vamos a ir viendo. Entonces, comparto pantalla. A ver, vengo aquí. Y damos aquí. Perfecto. Muy bien. Pues ahí ya sí tenéis que estar viendo la presentación que hizo Yeshua, que hizo Jesús ante la tentación. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a ello. Tal y como vimos, estas son las premisas de las cuales es importante partir. Tal y como vimos en Génesis 1, Dios creó al Adán, al ser humano, como un Elohim para dominar sobre la tierra y sus criaturas. Recordemos Génesis 1, 26, 28, esto ya lo vimos en Génesis 1. ¿Cuál es el propósito con el que Dios crea al ser humano? Hagamos al ser humano como uno de nosotros para que señoree, para que gobierne, para que domine. Esto implica, además lo vimos la semana pasada en el verso 28, que vosotros mismos analizasteis, implica el deseo de poder. Es decir, para que puedan dominar, para que puedan, hay un anhelo, hay un deseo de ejercer ese dominio, ejercer ese poder. Y en el jardín tuvieron que tomar la decisión sobre cómo iban a satisfacer ese deseo. Es decir, lo iban a hacer desde el árbol del conocimiento o lo iban a hacer desde el árbol de las vidas. Bien, esto es al final cómo iban a gobernar, cómo iban a dominar. ¿De acuerdo? Esto también hemos hablado cuando hablamos de los dos árboles y hemos desarrollado este tema en alguna otra clase. Luego, el primer Adán, es decir, el ser humano cuando es creado en Génesis 1, Génesis 2, es una sombra del último Adán. En lenguaje Reina Valera, postrer Adán, ¿vale? Que es Jesús, Yeshua, el Mesías. Esto lo tenéis en Romanos, capítulo 5, los versos del 12 al 21, cuando Pablo establece esa relación entre el primer Adán y el postrer Adán y qué pasa con cada uno de ellos, ¿no?
Y luego Pablo también nos muestra esta tipología hablando del matrimonio, tipología que ya analizamos en Génesis 2 cuando hablamos del varón, la varona, la edificación de la varona, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tenéis en Efesios 5:32. Por lo que hay una relación entre ambos, una relación entre Adán y una relación entre Adán y Yeshua y Jesús. Luego Jesús, Yeshua, como el Mesías, al igual que el primer Adán, tuvo el mismo deseo de poder. Fijaros, Dios crea al Adán como un Elohim para dominar sobre la tierra y esto implica que hay un deseo de poder y el Mesías es el rey, tiene que gobernar, tiene que señorear, luego hay un deseo de poder, de ejercer ese dominio que Dios le ha dado para que ejerza. Ahora, la cuestión es cómo satisfizo él ese deseo, ¿no? Y cómo las tentaciones, de alguna manera, quieren atraer y seducir este deseo al pecado, ¿vale? Eso es lo que tenemos o lo que vamos a ir desarrollando a la luz de Mateo, que es el texto que comenté que tomarais, que nos habéis compartido y sobre el que giraba la tarea. Entonces vamos a ir tentación por tentación. Son tres. Las tenemos en Mateo, también Marcos nos habla eh, y Lucas. Aunque Lucas cambia el orden, pero no importa, al final son las mismas. La primera tentación. Hemos leído los textos, pero aquí lo tenemos, tomado de Reina Valera del 60. Fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya sabemos qué diablo, Satanás, todas estas cuestiones no son nombres propios como atributos, características, adjetivos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, este sí, eh, no hay que entenderlo tanto como condicional, ¿vale? No sería este el caso, sino como un puesto que, ¿vale? Puesto que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocemos el pasaje, es un pasaje conocido, incluso personas que no necesariamente profesan una fe especialmente devota, te citan incluso esto. Entonces, bueno, esta tentación, ¿a qué deseo se le estaba proponiendo satisfacer? Bueno, es evidente que llevaba 40 días sin comer y por lo tanto es correcto entender que hablamos de ese deseo de comer que ya tenemos en Génesis. En Génesis 1 era uno de los deseos, aparece como uno de los elementos eh, fundamentales en Génesis 3. ¿Por qué? Porque toda la cuestión gira en torno a comer lo que Dios dice que se coma o comer aquello que Dios ha dicho que no se coma. ¿Vale? Entonces, por supuesto que hablamos de ese deseo de comer, que es ese deseo que está presente en Génesis, pero a la luz de otro pasaje que ahora os comparto, existe otra posibilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es cierto que llevaba 40 días sin comer Yeshua, es cierto que tenemos ese deseo de comer presente, por lo tanto, pero eh, con que se hubiese preparado él una comida para él, se hubiese satisfecho ese deseo. Es decir, no era necesario convertir las piedras del desierto en pan. Convertir las piedras del desierto en pan era un milagro, una señal mucho que iba más allá que simplemente satisfacer su apetito después de 40 días de ayuno. Además, está comprobado que después de un ayuno muy prolongado, tú no te puedes meter un atracón de comida porque te puede crear un efecto contraproducente. Tienes que empezar a ingerir de a poco el alimento. Entonces, ¿a qué otra posibilidad apunta esta señal? Pues lo vamos a ver a la luz de esta cita, Juan capítulo 6, los versos 14 y 15, donde tenemos, según el Evangelio de Juan, esa multiplicación del alimento y después de esa señal ocurre esto. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, concluyen por el milagro que ha ocurrido que este es el profeta que estábamos esperando, que había de venir. ¿Y qué dice Jesús? ¿O cuál es la comprensión de Jesús de lo que quiere hacer esta gente?
Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fijaros, apoderarse de él y hacerle rey. Esta función tiene que ver con gobierno, tiene que ver con lo que el Mesías tiene que hacer, tiene que ver con la función del Adán. Estuvimos ya comentando en Génesis 1 que Adán es una figura regente, una figura regia que tenía que representar a Dios, representar al Rey de Reyes, a través de cómo él reinaba. Bien, entonces, querían hacerle rey después de que él multiplique alimento, multiplique pan, multiplique peces y alimente a una multitud en el desierto, o en un lugar apartado. Cuando hablamos de desierto, por favor, nadie se imagine el Sáhara. Tenemos el desierto del Negev en Israel, pero en las regiones en las que estamos aquí situados no son el desierto del Sáhara, no estamos en el Negev, estamos en un lugar apartado, en un lugar lejano que no necesariamente tenemos dunas y arena por todas partes. Entonces, lo que tenemos aquí en esta tentación, incluso la de multiplicar los panes y hacer que haya de las piedras pan en el desierto, un episodio que nos vincularía a ese milagro del maná, donde Dios le dio a su pueblo pan del cielo, y por lo tanto un portento que, insisto, va más allá que satisfacer el apetito individual. Por lo tanto, lo que tendríamos también es el deseo de poder, ser reconocido como el Mesías. Es decir, no solo vas a satisfacer tu hambre de alimento físico, sino tu hambre de poder. Te van a reconocer como el Mesías. ¿Por qué? Porque en este episodio lo hacen. En este episodio que tenemos en Juan, dicen, Él es. ¿Por qué? Porque ha sacado comida de donde no había. Entonces, con la señal de convertir las piedras en panes, también se nos está apuntando en esta dirección. Bien, y ya vamos a ver que este va a ser un denominador común en todas las tentaciones. Esto es lo que hay de fondo. Luego, ¿cómo se va a expresar? Va a tomar diferentes formas, que es lo que habéis dicho, citando primera de Juan, que es el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera. Esas tres menciones que tenemos en primera de Juan. Vamos a la segunda tentación. La segunda tentación la leemos a partir del versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, de vuelta, puesto que eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Ojo, aquí apunto un dato, porque fijaros, mandará a sus ángeles acerca de ti. Cerramos comillas. Esto efectivamente es una cita del Salmo 91. Luego, y abrimos comillas. Aquí falta una parte del verso. Por lo tanto, habéis dicho, el diablo conoce las escrituras, sí, pero hace exactamente lo mismo que hizo en Génesis 3. ¿Qué hizo en Génesis 3? Distorsionar la palabra de Dios. Para ver y comprobar, oye, ¿la conoce o no la conoce? Bien, entonces, sí, tenemos Biblia, pero no tenemos la Biblia completa. Se ha comido un trozo, le ha restado. ¿Qué veíamos cuando hablábamos de la comprensión de la varona del mandamiento? No añadirás ni quitarás. Y aquí el diablo está quitando. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Bien. Luego, ¿qué le dice Yeshua? ¿Qué le contesta? Escrito está también, como muy bien habéis apuntado, esos escritos está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos Biblia tenemos Biblia aquí, ¿vale? Aunque fraccionada, y tenemos Biblia aquí, tenemos escrituras, tenemos Torah, en este caso, y aquí tenemos Salmos. ¿Qué ocurre? Que yo no sé cuántos habéis sacado el carnet de conducir, pero a mí una de las cosas que se me quedó marcada de la teoría, y luego obviamente en la práctica, claro está, es qué pasa cuando tenemos, lo voy a poner aquí, tenemos un semáforo y luego tenemos
por ejemplo, una señal. Disculpa, aquí. El ceda al paso, por ejemplo. O tenemos un stop en el suelo. Tenemos semáforo y tenemos un stop o un ceda. ¿Qué va a ocurrir? Que va a prevalecer la más restrictiva. Es decir, hay una prioridad. Claro, imaginaros que ya no solo tenemos semáforo o stop, sino que se nos aparece un policía. ¿Quién va a mandar? Pues ni el semáforo ni el stop. El policía va a ser la autoridad. Entonces, ¿qué ocurre cuando entramos en el terreno bíblico? Que de alguna forma se aplica el mismo principio. Podemos tener pasajes que nos presenten de pronto ideas que puedan parecer contrarias o ambas son válidas. Porque, oye, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y aunque yo te cite el Salmo 91 completo, uno dice, ok, pues a sus ángeles mandará cerca de mí, eso está en las escrituras, pues para adelante. Eso va a mostrar, fijaros, podríamos llegar a pensar lo opuesto, eso muestra cuánto confiamos en Dios, ¿no? Y aquí la palabra ángeles la traduciríamos por mensajeros. Esto ya creo que a estas alturas ya todos sabemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay un mandamiento que es más restrictivo. Y en este caso es no tentarás al Señor tu Dios. Perdón, no quería tacharlo, solo subrayarlo. ¿Eh? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué prevalece? Lo que es más restrictivo. Bien, entonces esto es una eh, clave de interpretación bíblica, sobre todo cuando entramos en el terreno de la Torá, de las instrucciones de Dios y vamos analizando leyes. Pues hay leyes, como ya dijo Yeshua también, más importantes y leyes que siendo importantes son menos importantes que otras. ¿Vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta a nivel general. Bien, entonces volvemos a tener escrito esta y volvemos a ver a qué deseo le estaba proponiendo satisfacer, porque claro, si leemos, échate abajo, ¿qué es? ¿Una invitación al suicidio? Eso no tienta, bueno, a algunas personas eso es una tentación a quitarse la vida, que es una distorsión, lo hablamos con Jenny a través de una consulta, eh, es una distorsión de ese deseo de vivir, de ese deseo de Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Llega a estar tan estropeado, tan corrompido, que va en contra de la vida, va en contra de la vida. Entonces, en este caso, no es una invitación al suicidio lo que le está proponiendo el diablo a Jesús, a Yeshua, sino que lo que le está proponiendo es que cumpla con Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 dice lo siguiente, mírame, envío mi mensajero, Malaquí, que dicho sea de paso, por si alguno no conoce este detalle. Malaquías en hebreo es Malají, y significa justamente mi mensajero. El libro Malaquías no está traducido el nombre, si se traduce es el libro de mi mensajero. ¿Vale? Entonces, envío mi mensajero y prepararé el camino ante mí. Y fijaros lo que tengo marcado aquí en negrita. Y súbitamente, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto a quien vosotros deseáis. Mira, viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. Entonces, ¿qué le está diciendo el diablo a través de échate abajo? Y échate abajo, ¿dónde están situados? En el pináculo del templo. Si desde el pináculo del templo, desde uno de los extremos más altos del templo de Herodes, hablamos del segundo templo, se echa abajo, se está cumpliendo que viene súbitamente a su templo el Señor. Por eso le dice, a sus ángeles va a mandar, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se va a cumplir Malaquías 3.1. Por lo tanto, de vuelta volvemos a tener el deseo de poder, ser reconocido como el Mesías. Aparece de esa forma tan milagrosa, tan extraordinaria, y la gente va a decir, ahí tenemos al Mesías, ahí tenemos la señal de Malaquías cumpliéndose ante nuestros ojos, la señal que profetizó Malaquías. Bien, entonces volvemos a tener ese deseo de poder y cómo el diablo quiere atraer y seducir ese anhelo para que lo satisfaga de una forma incorrecta. Bien. Tercera tentación. Mateo, capítulo 4, del 8 hasta el 11.
Nos dice el texto, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí, como vemos, discreción hay poca en cuanto a la tentación. Dice entonces Jesús, Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelve a citarlo todo. Ahora hablaremos de esto. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pues bien, ¿a qué está haciendo referencia o qué le está proponiendo, qué le está ofreciendo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Pues, entre otras citas, ¿m? El deseo que se le estaba proponiendo satisfacer lo hemos ilustrado en esta cita del Salmo 72:11, que es un salmo mesiánico, y que dice, se postrarán a él todos los reyes, todas las naciones le servirán. Está profetizado del Mesías que precisamente las naciones, los reyes de la tierra, van a traerle presentes, van a traerle su gloria, van a traerle las riquezas. Justamente lo que le muestra el diablo a Yeshua en esta visión, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te las voy a dar. Es decir, vas a recibir el honor que merece el Mesías. Por lo tanto, ¿qué deseo le está proponiendo satisfacer? El deseo de poder, ser reconocido como el Mesías. En los tres casos, este es el denominador común. No que no puedan intervenir otras esferas o que la expresión de este deseo no sea diferente en cada una de ellas, sino que el deseo que hay detrás, el deseo que se busca seducir, que es el Satán busca atraer, busca seducir, es este deseo, ser reconocido como el Mesías. Ahora, ¿a través de qué camino? A través del árbol del conocimiento bueno y malo, a través de hacer las cosas de espaldas a Dios, como yo te propongo, como el ofidio propone, y al final como tú deseas, es decir, juzgando por ti mismo, decidiendo, pues mira, sí, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, esto está bien o esto está mal. A esto, ¿cómo responde? A través del árbol de la vida. Bien, entonces os dejo el resumen aquí, porque las tres tentaciones registradas en Mateo apuntan reconocimiento mesiánico por ese milagro que luego vemos en la multiplicación de los panes y los peces, cómo le quieren hacer rey, pináculo del templo, con esa señal en Malaquías, es el reconocimiento mesiánico, reinos del mundo, igualmente reconocimiento mesiánico. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, que es el lenguaje que tenemos en los evangelios. ¿Cómo gestionó Jesús ese deseo de poder? Porque el deseo estaba, y el deseo, ya dijimos, no es malo. Yeshua, Jesús, tuvo deseo de comer el Pesaj, tuvo concupiscencia de comer el Pesaj. Lo que pasa es que, claro, la definición de concupiscencia que tenemos en nuestro idioma es negativa. Y en algunas ocasiones, sí, la palabra deseo en las escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la aparece y aparece en un contexto donde es negativa, pero ya vimos que en otros contextos no. ¿Bien? Entonces, no es tanto el deseo, sino hacia qué dirigimos el deseo y hacia qué tenemos deseo y qué nos impulsa ese deseo. ¿Bien? Y cómo vamos a satisfacer o cómo vamos a gestionar ese deseo. Entonces, en la primera tentación, versículo 4, ¿cómo lo gestiona? Con escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, como lo habéis dicho, creo que ha sido Isa que nos ha ido diciendo cada escrito está. En efecto, tenemos Deuteronomio 8.3. En Deuteronomio 8.3, Moisés le está recordando al pueblo el episodio del maná. Y ahí les dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te hizo comer el maná que no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte conocer que no solo por el pan vivirá el Adán, sino por todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el Adán. Entonces, fijaros, tenemos desierto, es que tenemos los elementos de la tentación. Desierto, hambre y luego un episodio vinculado al pan, en este caso al maná, ese pan del cielo. ¿Y cómo contesta Yeshua a la tentación en el contexto desierto, hambre y pan? Con una cita de los mismos, donde aparecen los mismos elementos, que dicho sea de paso, forma parte de la historia del pueblo de Israel, de la narrativa bíblica,
Pero ya vimos que la narrativa tiene, o mejor dicho, no tiene, es Torah, es instrucción también la narrativa. ¿Eh? No hay que esperar a que haya un mandamiento explícito donde diga no harás esto, porque esto es un tipo de Torah, es un tipo de instrucción, pero otro tipo de Torah, otro tipo de instrucción es precisamente lo que se narra como parte de historia del pueblo de Israel. Esto lo estuvimos viendo ya también en su momento en la introducción a Génesis, en la introducción a la Torah, donde tenemos Torah narrativa, Torah normativa, que se expresa por medio de mandatos, y donde Génesis, que es el libro que estamos estudiando, es mayoritariamente Torah narrativa. Entonces, vemos que Yeshua se sometió a la escritura que citó. La clave, o la clave, el secreto no solo está en conocer las escrituras, no solo está en citarla, no solo está en creer que la palabra de Dios tiene poder, sino en someterse a la palabra de Dios. Porque si yo cito muy bien de memoria los versículos, pero no me someto a ellos, no sirve absolutamente de nada. No recuerdo en qué carta del llamado Nuevo Testamento dice, eh, resistid al diablo, someteos a Dios y él huirá de vosotros. Luego el secreto está en el sometimiento a Dios, el sometimiento a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Bien, porque citar versículos de memoria no es una fórmula mágica que nos va a librar de la tentación. Lo que nos va a librar es conocer las escrituras y someternos a ellas. Obedecer. Bien, porque de lo contrario, de poco sirve. De lo contrario, estamos utilizando la Biblia como un amuleto mágico, cosa que Dios dice, esto no lo hagáis. ¿Vale? Entonces, Yeshua, Jesús, se sometió a la escritura que citó. Segunda tentación, mismo proceso. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la Biblia no solo dice, a sus ángeles mandará. La Biblia también dice que no pondrás a prueba al Señor. Y en este caso, la propuesta era poner a prueba a Dios. Es decir, que valide que yo soy el Mesías, no matándome. Porque si tú te tiras de arriba abajo, pues como mínimo una pierna te rompes. Pues bueno, si no me pasara nada y yo tengo que poner a prueba, oye, puesto que soy el Mesías, valida que lo soy, pero a mi manera. Entonces ahí le estoy poniendo a prueba. Y la Biblia, la Torá en este caso dice, no tentarás, no pondrás a prueba, no probarás al Señor tu Dios. ¿Qué está citando? Deuteronomio 6. En los tres casos, Deuteronomio, la Torá en un sentido explícito, del Pentateuco en griego, que nos dice, no probaréis a Adonai vuestro Dios como lo probasteis en la prueba, como lo probasteis en Masá. Masá significa, que lo tenéis aquí en hebreo, Masá significa prueba, tentación, el lugar de la prueba, el lugar de la tentación. Y en hebreo es muy bonito este versículo, ¿por qué? Porque este verbo, probaréis, probasteis, son de la misma raíz que Masá, solo que aquí la raíz la tenemos nun, samej, hei, esto es una nun, ¿vale? Que no la confundáis con otra consonante, nun, samej, hei, en los dos casos. Luego hay un juego muy bello, muy hermoso, a nivel gramatical y a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque Israel puso a prueba a Dios. ¿En qué episodio? Pues cuando no hay agua. Cuando no hay agua y por primera vez Moisés tiene que golpear la roca para que salgan aguas. Y allí probaron a Dios y ese es el nombre. También creo que fue Meriba, donde riñeron. Meriba viene de Rib, que significa riña o pleito, ¿vale? Y son nombres que le dan a ese lugar precisamente por el episodio que acontece. De vuelta, narrativa bíblica, historia del pueblo de Israel, pero que funciona como instrucción para nuestra vida. Entonces, se sometió a la escritura que citó. Además, os lo he hecho pareado para que sea más fácil recordarlo. Se sometió a la escritura que citó. ¿Cómo se vence la tentación? Sometiéndonos a la escritura que citamos. Hay que conocer la Biblia, hay que conocerla bien, hay que conocer la escritura, sí, pero la efectividad se va a producir cuando nos sometamos a Dios. Tercera tentación, mismo procedimiento, perdón. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
De vuelta. ¿Qué cita? Deuteronomio. Lo tenéis en dos versos, 6:13, que lo hemos dicho, lo habéis dicho también cuando habéis hablado de la tarea, pero esta misma cita, muy parecida, aparece también en Deuteronomio 10:20. Son dos ocasiones donde aparece, de forma muy parecida, si no igual. Dice: Adonai tu Dios temerás y a él servirás. Y luego continúa: y por su nombre jurarás. Entonces, vuelve a someterse a la escritura que citó. Bien, según Mateo, entonces, Jesús se sometió a las escrituras que citó: las piedras en pan, Deuteronomio 8:3, pináculo del templo, Deuteronomio 6:16, reinos del mundo, Deuteronomio, 6:13 y 10:20. Ahí tenéis las citas, que las podéis ver el contexto, podéis ir a los episodios y leer los episodios, cómo ocurrió y qué fue lo que ocurrió, vinculándolos con Mateo, y por lo tanto, en resumen, la manera en la que Yeshua, en la que Jesús gestionó, pongo aquí, gestionó el deseo de poder fue comiendo del árbol de las vidas. Que ya dijimos que el árbol de las vidas, por un lado, era la Torá escrita, los mandamientos que tenemos, pero por otro lado, sabemos que también fue esa muerte en la cruz, en el madero, que también se llama árbol, a una madera, a un tronco. En hebreo es la misma palabra, etz. Por lo tanto, árbol de las vidas, madero de las vidas o madera de las vidas sería otra posible traducción. ¿Por qué? Porque la forma que ya iremos avanzando, iremos entrando en ella, sobre todo con las palabras que Dios dirige al varón y a la varona después del encuentro con ellos tras pecar, y por lo tanto, en un mundo donde reina la muerte y el pecado, la única forma de gestionar este deseo es esta forma: tomando la cruz cada día y siguiendo a Yeshua. No hay otra forma, no hay otra forma de gestionar el deseo de poder que por el simple hecho de ser humanos tenemos, porque es un deseo que Dios puso. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nosotros ese deseo que tenemos cuando se nos presenta la tentación? Y ojo, porque claro, aquí nadie diga: oye, eh, o nadie está pensando, me imagino, pues yo no voy a ser el Mesías, a mí esto no me pasa, yo no soy como Adán, yo no tenía que reinar, no, no, pero es que en el momento que, por ejemplo, tenemos una relación varón-varona en el matrimonio, ¿quién manda? ¿Cómo gestionamos el deseo de poder que al final se quiere ejercer sobre el otro a causa de la entrada del pecado y la muerte en el mundo? Porque uno quiere mandar sobre el otro y el otro quiere mandar sobre el uno. ¿Cómo gestionamos ese deseo de poder hacia los hijos? ¿Cómo gestionamos el deseo de poder hacia nuestros semejantes? ¿Cómo gestionamos el deseo de poder hacia otras naciones, hacia otros pueblos? ¿Cómo gestionamos el deseo de poder hacia otras confesiones religiosas? Y así podríamos seguir, ¿no? Porque, bueno, un presidente de escalera puede tener mucho deseo de poder y es el presidente de la escalera, pero puede tener mucho deseo de poder. Una presidenta de Lampa puede tener mucho deseo de poder. Una directora de un centro escolar o un director de un centro escolar puede tener mucho deseo de poder. Un maestro, un jefe en una empresa. Es decir, el deseo de poder está en muchos ámbitos de la vida, si no en todos. Y la tentación va a estar presente siempre que haya un deseo. Y ese deseo, en mayor o menor medida, está. Y el deseo, este deseo, la propuesta, cuidado, no siempre puede ser reina
gobierna, manda, sino que otra manera y otra tentación es renuncia a mandar, abdica. Y tan peligroso puede ser una cosa como la otra. Porque aquí uno está renunciando a su identidad. Y aquí la está imponiendo. Y Jesús nunca renunció a su identidad, nunca abdicó, él sabía quién era, pero no impuso esa identidad. Entonces, cuando pensemos en esa tentación en el ámbito personal, cada uno de vosotros, de forma individual o de forma colectiva en el caso de los matrimonios, o de forma colectiva en el caso de grupos, en el trabajo, en fin, allí donde cada uno esté, no pensemos solo en una dirección y pidámosle a Dios que nos traiga luz, nos traiga revelación de cómo esto está funcionando en nosotros. ¿Qué está pasando y cómo tenemos que gestionarlo? Entonces, os dejo con un cuadro que para cerrar esta parte, un cuadro, una comparativa entre el primer y el postrer Adán, es decir, entre el varón y la varona, llamados Adán de forma general, en Génesis, antes de la caída, y Jesús, Yeshua. En primer lugar, como sabemos, Adán estaba en el jardín. Perdóname un segundo, que me está dando frío. Aquí. Adán estaba en el jardín. Yeshua, Jesús, estaba en el desierto. Dos contextos, diría que opuestos. En el jardín tenían abundancia de alimento. No les faltaba nada, todos los árboles del jardín. Aquí lo que tenemos es que ayunó, esto lo hemos visto ya, que ayunó por 40 días. Por lo tanto, aquí no había razón para el hambre, no había razón para hambre, y aquí el hambre, pues está justificado, es comprensible que después de 40 días tuviera hambre. Además, el texto lo dice. Bien, entonces, bueno, fijaros que el escenario, la noche y el día. Por lo tanto, no podemos culpar siempre y sistemáticamente al medio ambiente que nos rodea y al ambiente en el que nos encontramos, que ejerce una influencia sin ninguna duda. ¿Que es una excusa? Pues a veces la misma excusa que ponen algunos deportistas cuando dicen no, he fallado o he perdido por el estado del terreno de juego. Hombre, pues el terreno de juego no sería el ideal, pero no solo has fallado por eso, ha habido más elementos. El principal, como vimos, el deseo y el querer satisfacer ese deseo, que al final, en ambos, y por eso aquí lo tenemos en una sola línea, ambos casos, Adán, Jesús y Yeshua, fueron tentados en qué? En esa atracción del deseo de poder. ¿Cómo iban a gestionarlo? Árbol del conocimiento, árbol de las vidas. Luego, en Adán, a través de la varona, ya vimos que había un desconocimiento de la Torá, no sabía qué había mandado Dios, sino que modificó por completo, añadió, quitó, sustituyó, eh, rebajó, mientras que en Jesús y Yeshua, en el episodio de Mateo, vemos que hay un conocimiento de Deuteronomio, lo conoce de memoria. Él no tiene ahí el rollo de la Torá para decirle al Satán, espera un momento que busque dónde está la cita. No, él la tiene, la ha interiorizado, la ha memorizado, la conoce. Luego vemos que en el Adán, en Génesis, hay una obediencia al ofidio, mientras que en Jesús y Yeshua, en el episodio de Mateo, tenemos una obediencia a la Torá, por lo tanto, una obediencia a Dios. Porque esto no es una cuestión de obedecer la letra de la ley, es obedecer a Dios, que ha expresado su voluntad en la Torá. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Es el ofidio o es Dios? ¿Quién manda? ¿A quién te sometes? ¿A quién resistes? Como nos dirá Yeshua también en el Evangelio, no podéis servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno. Entonces, ¿cuál es o quién es nuestro Señor en este sentido? Luego en el Adán vemos que comieron, como ya sabemos, del árbol del conocimiento, mientras que Yeshua comió del árbol de las vidas, lo acabo de explicar, la Torá, y luego
esa, ser consecuente en la obediencia hasta las últimas consecuencias, que en su caso fueron la muerte y muerte de cruz. Vemos el Adán que con su muerte trajeron muerte, nos lo va a decir Pablo en Romanos, que por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo. Entonces, con su muerte, comiendo del árbol del conocimiento, estas son las consecuencias, mientras que Jesús y Yeshua con su muerte lo que trajo fue vida. Trajo la posibilidad de ser justificados ante Dios, tema que hablamos hace algunas clases, que es la verdadera cuestión. Ser justificados ante Dios, porque puede estar muy bien un reinicio todos los días, pero el tema es qué pasará el día que no haya reinicio. ¿Qué pasará el día que Dios no nos devuelva nuestra alma y muramos? Esas cuentas, ¿cómo las vamos a saldar? Solo hay una forma de ser justificados, declarados justos ante Dios, y es aceptando o entrando en el nuevo pacto gracias a lo que Yeshua hizo, poniendo nuestra fe en él. Con su muerte trajo vida. Y pues un último detalle, vemos que, y sabemos que la historia termina, pues fueron expulsados del jardín y el camino al jardín queda absolutamente vetado, protegido con la más alta seguridad, mientras que Yeshua abrió el camino al jardín y la posibilidad de retornar, posibilidad que no había hasta que gracias a su muerte se inaugura en la historia de la humanidad ese nuevo pacto que Dios va a completar cuando llegue el tiempo según sus propósitos. Bien, así que hasta aquí todo el tema de la tentación, cómo apunta a ese deseo de poder de ser el Mesías y cómo Yeshua lo gestiona y pues hasta las últimas consecuencias y como hemos dicho, incluso en su muerte, le dicen, si eres el Hijo de Dios, desciende. No, es que no puedo descender. Bueno, no puedo, podría haber descendido, podría haber pedido a Dios una legión de ángeles, el Padre se los hubiera dado, pero ese no era el camino. Ese no era el camino. Y el camino que se nos propone a nosotros tampoco es diferente. Es el mismo. Luego, en última instancia y como resumen, ¿por qué caemos en las tentaciones? Porque no tomamos nuestra cruz. Porque no nos sometemos a Dios y a su palabra. Porque, ¿qué es el pecado? La transgresión de la Torá. ¿Y qué es transgredir la Torá? Hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestros criterios. Eso es el árbol del conocimiento bueno y malo. Y yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y esta es la experiencia humana de todos y cada uno de nosotros. Y no es que esto sea mal de muchos, consuelo de tontos, ¿eh? Es que esta es una realidad que experimentamos desde Génesis 3. Por eso ahora tenemos que vivir y saber vivir también la Torá, la ley de Dios, en este mundo, en este sistema, que es un sistema donde muchas veces lo que interviene es la dureza del corazón del hombre. Y algunas de las leyes no son la voluntad que Dios tenía en Génesis, en el Edén, sino que puso determinadas leyes por la dureza de nuestro corazón y tuvo que regular ciertos temas por la dureza de nuestro corazón. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de la Torá y se habla de cómo vivir la Torá. Pues bien, queridos, lo dicho hasta aquí. Doy paso a si hay un breve comentario o alguna pregunta. Por favor, levantar la mano para que podamos ir en orden. Y Dios mediante, próxima semana, si Dios lo permite, ya sí entramos en las consecuencias de la caída, en la depravación. Cuando hablo de depravación, no estoy pensando en temas sexuales, estoy pensando en cómo se ha depravado, cómo se deteriora el ser humano después de la caída, ¿vale? Después de haber pecado, después de haber comido del árbol conocimiento.